Hoy vamos a hablar de compromiso, testimonio y advertencia. Los principios para desarrollar un ministerio fiel. Compromiso, testimonio y advertencia. Y vamos a leer Hechos capítulo 20, versos del 17 al 38. Hechos capítulo 20, del 17 al 38. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Allá en este enviando pues de Mileto a Éfeso es el apóstol Pablo. Cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con mucha humildad y con muchas lágrimas, y pruebas me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, he aquí, ligado en espíritu voy a Jerusalén sin saber lo que allá me espera, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tan que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora, he aquí yo sé que ninguno de vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordando que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que ha sido necesario para mí y los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Y entonces hubo un gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo le besaban, doliéndose en gran manera por las palabras que dijo. De su palabra no verían más su rostro, y le acompañaron al barco. Que Dios bendiga su palabra en esta mañana. En el pasaje que tenemos frente a nosotros, encontramos que Pablo se está despidiendo de los ancianos de la iglesia de Éfeso y está en la ciudad de Mileto, en el puerto de Mileto, unos 50 kilómetros de Éfeso. Los hermanos tuvieron que viajar 3 días más o menos a pie para poder llegar a verlo a Pablo. Él los esperó y les dio este mensaje final de compromiso, de testimonio y de advertencia. ¿Por qué? Porque Pablo les mostró el compromiso que él tuvo con ellos en predicar el Evangelio, les recordó el testimonio de integridad y fidelidad que tenía, pero también les advirtió que había peligros para la iglesia a futuro. Y es interesante que Pablo les enseña como un padre a sus hijos, los encomienda a Dios, sabiendo que solamente Dios y su palabra los podían preservar de los eventos que estaban a futuro. Ahora bien, en este pasaje encontramos una definición de lo que Pablo considera el servicio de la iglesia. El servicio de la iglesia tiene que ser compromiso total.
El testimonio de la iglesia tiene que ser de integridad y la iglesia tiene que ser fiel a las advertencias que Dios da y rendirse a su gobierno. Toda iglesia, y esta especialmente, debe entender que el pasado no garantiza el futuro. Que el futuro no puede estar vinculado a lo que pasó, sino a lo que hacemos hoy. El pasado sirvió de plataforma, pero nosotros tenemos que construir en el presente lo que será el futuro de la iglesia. Pablo sabía eso y le advierte a la iglesia de que ellos necesitaban vivir en compromiso, en testimonio y escuchar la advertencia que Dios daba para que pudieran llegar al éxito total. En la primera parte del pasaje, versículos del 17 al 24, encontramos que Pablo habla del compromiso que él tenía. ¿Y qué compromiso? Fue fiel frente a la oposición, fue comprometido frente a los peligros, fue fiel a pesar de problemas personales. Y yo quiero decirles a ustedes, mis hermanos, que ustedes han llegado hasta acá porque han sido gente de compromiso. Y no solo ustedes, como decía el pastor Corvino, generaciones pasadas fueron fieles, estuvieron comprometidos con la verdad. Y esta iglesia ha perseverado porque gente vivió en compromiso. Pero lo importante ahora no es solamente que hayamos vivido comprometidos en el pasado, sino que nos llama Dios en el presente a seguir comprometidos con el mensaje del Evangelio a pesar de la oposición. Y puede ser que en tu entorno haya oposición y en torno a la iglesia haya oposición. Y la iglesia que vence es aquella que avanza a pesar de la oposición, que persevera sin importar el costo a pagar, sino que sabe que lo que tiene frente adelante es más importante que la oposición que pueda llegar de la carne del mundo y del enemigo. Pablo fue comprometido frente a los peligros. Y Pablo, sin importarle su seguridad personal, tenía una sola ambición: que judíos y gentiles conocieran a Cristo en la ciudad de Éfeso. Y acá hay otra palabra para la iglesia. La iglesia que avanza, la iglesia que vence, es la iglesia que a pesar de los peligros, los problemas, las tribulaciones, es una iglesia que es fiel en su compromiso de salvación a la sociedad en la cual vive. Ustedes como iglesia, mis hermanos, hoy son llamados a vivir con el mismo espíritu comprometido de Pablo, predicando el evangelio a tiempo y fuera de tiempo. Estos no son momentos históricos para guardar silencio, sino para hablar con autoridad, hablar con denuedo, hablar con osadía, hablar de verdad profunda. El mundo necesita a Cristo y ustedes y yo lo tenemos. ¿No es así? ¿Sí? ¿Tenés a Cristo? Entonces, este es tiempo de compromiso para que donde quiera que usted esté, allí Cristo pueda ser proclamado. Pero no solamente compromiso con la predicación, sino compromiso con las verdades del Evangelio, compromiso con la verdad de Cristo, compromiso con la autoridad de las Escrituras, compromiso con aquello que Dios le da a su iglesia como un depósito sagrado. Por lo cual, vamos al segundo punto. No solamente necesitamos compromiso, sino testimonio que acompañe ese compromiso. En los versículos del 25 en adelante, Pablo cuenta su testimonio. Y daba un testimonio interesante. Primero, Pablo fue fiel a su misión. Fiel, testimonio de fidelidad. Y no solamente testimonio de fidelidad predicando la palabra, sino un testimonio de integridad personal. Porque si algo debe acompañar el testimonio de nosotros, mis hermanos, es que cada uno de nosotros sea testigo fiel de Cristo, testigo íntegro de Cristo. En Estados Unidos y en otros lugares hay mucha gente que en estos momentos están perdiendo la fe en la iglesia. ¿Por qué? Porque los líderes no son fieles.
no son íntegros. Y a cada rato yo veo en el diario cristiano la noticia de un mega pastor o de una mega iglesia que tiene un escándalo. Y me pregunto, ¿qué pasó? Lo que pasó fue que esa persona o esa congregación abandonó el testimonio de integridad personal. Los intereses mezquinos prevalecieron sobre los intereses del Evangelio. Pero si ustedes quieren vivir ser un testigo fiel de Dios a esta cultura y a esta sociedad, necesitan un compromiso y un testimonio de integridad personal. Y ser íntegro es mucho más que no decir mentiras. Ser íntegro es allá, en lo interior del corazón, tener una vida sujeta al Espíritu de Dios. Interesante que Pablo, a diferencia de las personas que hablábamos ayer en el taller por la tarde, Pablo se había autosustentado y no había ganado nada de nadie en Éfeso. Por 3 años había mostrado integridad personal y ejemplo de dadivosidad imitando a Cristo. Y en estos tiempos que nos toca vivir, tenemos que recobrar el testimonio de integridad. Es tiempo ya de que iglesias como esta den testimonio al mundo de que no todos los evangélicos queremos plata, de que no todos los evangélicos somos chantas, de que no todos los evangélicos estamos para esquilmar a las ovejas, sino que la iglesia evangélica y la iglesia de Cristo está compuesta de hombres y mujeres de integridad personal, que vivimos la plenitud del evangelio en integridad. Y para eso, entonces necesitamos vivir cerca de Cristo. Porque no podemos lograr compromiso y no podemos lograr testimonio si no estamos cerca de Cristo. En oración, cerca de Cristo en su palabra, cerca de Cristo en obediencia, cerca de Cristo en adoración, cerca de Cristo en comunión fraternal, cerca de Cristo en adoración, cerca de Cristo. No sé quién eligió los himnos para el culto, pero cuando escuchaba "Pon tus ojos en Cristo", yo decía cómo el Espíritu le habla a la gente. Porque yo iba a decir esto, que la única manera que nosotros podemos avanzar en compromiso, en testimonio, en fidelidad, es con nuestros ojos en Cristo. Porque cuando tenemos los ojos en Cristo, cuando tenemos la vida dirigida por Cristo, cuando nuestro norte es Cristo, cuando nuestro sur es Cristo, cuando nuestro este es Cristo, cuando nuestro oeste es Cristo, estamos seguros. Por lo tanto, lo importante esta mañana es que usted entienda que si va a ser parte de la gloria que viene para esta congregación, necesita estar cerca de Cristo. Porque solo allí hay bendición. Y mi llamado en esta mañana es a estar cerca de Cristo. Busca a Cristo. Haz de Cristo lo más importante en tu vida. Y este llamado no es para los que no conocen, pero para los que conocen. Sabes que puedes estar tan lejos de Cristo que no te estés dando cuenta que estás lejos. A lo mejor tu ocupación, tu trabajo, los recursos, la búsqueda de un mejor vivir está por encima de Cristo. Y yo te pido que hoy reconozcas que no se puede avanzar si no estás cerca de Cristo. Todo lo que podemos ganar, dijo Jesús, es nada si lo perdemos todo. Creyentes, Dios nos llama hoy a estar cerca de Cristo. Cerca de Él. Nunca en la historia hay más peligro para los creyentes que hoy. Necesitamos estar cerca de Cristo. Pablo lo entendía. Por eso podía decirle a los ancianos de Éfeso con autoridad: yo les protesto delante de Dios que vivan en fidelidad, mirando mi ejemplo, porque yo conozco lo que es vivir en compromiso, en testimonio. Y por último, Pablo habla de advertencia. ¿Y cuál era la advertencia? Cuiden la iglesia porque hay peligro de apostasía adelante.
Y esta palabra es importante. Es una palabra de advertencia. Vivimos en tiempos muy peligrosos teológicamente. Vivimos en tiempos muy peligrosos para los creyentes. Las iglesias están siendo amenazadas por ideas peregrinas. Y Dios dice, cuidado. A los que son líderes de esta congregación, a los pastores, a los líderes de la congregación, tengan cuidado de la iglesia de Cristo. ¿Por qué? Porque esta iglesia fue comprada con la sangre de Cristo. Por lo tanto, es lo más valioso que existe en el mundo. No existe otra institución, no existe otro cuerpo, no existe nadie, ningún otro grupo más importante en el mundo que la iglesia de Cristo. Fue comprada con la sangre de Cristo, fue apartada por Dios mismo para ser la esposa del Cordero. Por lo tanto, Dios nos pide, guardemos la iglesia de Cristo. ¿Y cómo guardamos la iglesia de Cristo? La guardamos cerca de Cristo, intercediendo por ella, intercediendo por sus líderes, intercediendo por sus pastores, intercediendo los unos por los otros, porque la iglesia somos nosotros, somos el cuerpo y cada uno de nosotros tiene una parte importante en el proyecto de Dios. La iglesia de Éfeso fue advertida por Pablo y más tarde en el Apocalipsis fue advertida de nuevo de que tenía peligro. Y a veces no escuchamos la palabra y cuando el peligro llega no lo identificamos. Pero hoy Dios les habla a ustedes y me habla a mí. Cuidemos la iglesia. Hay peligro, hay apostasía por doquiera. Hay gente que está dejando la sana doctrina, la verdad de Dios por cualquier cosa. Por lo tanto, estemos pendientes. Guardemos la iglesia. Busquemos que esta iglesia siga siendo un modelo de iglesia sana, de sana doctrina, que avanza en el mundo. El tiempo pasa. Pero yo no quiero terminar sin decirles, mis hermanos, que Dios les llama a ustedes hoy a compromiso. Si no estás comprometido con la visión de Dios para esta iglesia, hoy es un buen día en el aniversario de la iglesia a comprometerte. Si tu vida no es testimonio, hoy es un buen día para empezar de cero. Pedirle al Señor perdón, ir a su presencia en arrepentimiento. Hoy es un buen día para pedirle al Señor, Señor, ten misericordia de mí. Yo quiero vivir en compromiso y en testimonio. Y hoy es un muy buen día también para examinar nuestra vida y ver si en nosotros hay algún camino de maldad. Y dejar el mal, apartarnos de lo malo y vivir para Dios. O si hemos sido contaminados con ideas que no son bíblicas, hoy es un buen día para venir al Señor y pedir perdón y comenzar a cero. Este es el tiempo de encomendar nuestras vidas a Dios, encomendarnos a la palabra de su gracia, entendiendo que Él tiene el poder para edificarnos, para que nosotros podamos vivir a plenitud la herencia de los santos. Esta mañana, al celebrar el 113 aniversario de esta iglesia, dígale a Dios, yo quiero ser de los que hoy se comprometen, de los que hoy quieren testimonio y de los que hoy quieren vivir conforme a la palabra y conforme a la visión de Dios para esta congregación y para la iglesia en el mundo. Yo quiero orar por tu vida. No sé cuál es la costumbre de ustedes, por lo tanto, si digo algo que no acostumbran a hacer, discúlpenme, vengo de otro lugar. Pero si estás en esta palabra, si Dios ha hablado a tu vida, si quieres vivir en compromiso, en testimonio, en fidelidad, cercano a Cristo, sujeto a Él, buscándolo a Él todos los días con pasión, y quieres vivir a los pies de la cruz para que esta iglesia avance, porque es lo importante, es que el evangelio sea conocido, que la sociedad sea transformada, que frente a nuestros ojos veamos la gloria de Dios trabajando en vidas, cambiando corazones. Si ese es tu deseo, ¿a dónde estás? Ponte de pie y dile al Señor, yo quiero ser de los que se compromete hoy a vivir de otra manera. Quiero ser de los que vivan en testimonio, en integridad,
y habla con Dios. Dile al Señor, yo aquí estoy, Señor. Así que alguien le dice a Dios, yo quiero estar. Dios te bendiga. Dios les bendiga. Dios les bendiga a los que se levantan atrás. Sí, Padre, este es tu tiempo. Háblanos. Trae convicción, compromiso. Señor, yo te ruego que esta mañana hagas algo que nunca has hecho en esta iglesia. Que toques vidas, que transformes ideas. Señor, que comience una renovación espiritual profunda. Señor, levanta una generación apasionada por Jesús. Padre, clamo por los jóvenes, los niños, para que ellos, que son la generación del mañana, puedan comprometerse hoy para lo que viene a futuro. Oramos, Señor, por los líderes de la iglesia, oramos por los pastores de esta iglesia, oramos por los que tienen posiciones administrativas y de responsabilidad espiritual. Usa sus vidas, Señor. Mira los que hoy se levantan en compromiso. Habla a sus corazones, escucha sus oraciones y responde como vos sabés hacerlo. Padre, te pedimos que hoy sea el inicio de una nueva vida para esta iglesia. Señor, trae una renovación espiritual profunda que afecte no solo la iglesia, sino la sociedad en la cual la iglesia está plantada. Señor, que ocurran cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido a corazón humano. Señor, que la próxima vez que estemos por aquí, veamos cómo estás haciendo cosas nuevas en vidas, en corazones y en la sociedad. Señor, gracias por tu palabra. Y gracias porque tu palabra no vuelve vacía. Y sabemos que lo que has hablado esta mañana tendrá repercusiones eternas. Gracias, mi Dios. Y gracias por este momento y esta oportunidad que nos diste de poner tu palabra y de escuchar tu voz. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga ricamente.